¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este directo de Madridismo al día. Hoy 26 de agosto de 2022. Bienvenidos a todos los que vais entrando, que ya veo que estabais algunos ya prestos y dispuestos a entrar al directo. Fer Rubio, muy buenas tardes, veterano del canal. Kaiser, Mouna, Hardfouch, hola. Bienvenidos a todos, como digo, en este directo stream madridista en el cual vamos con toda la actualidad del Real Madrid. Y que tal y como os hemos puesto en portada y con el primer vídeo del día, pues está bastante claro el tema, ¿no? Está bastante clarinete. Vamos a hablar del final de mercado del Real Madrid, que vamos a ver cómo transcurre. Vamos a hablar también de Jules Koundé, que sorprendentemente, entre comillas, va a ser inscrito por la Liga. Y es un tema que creo que puede ser interesante que lo comentemos, porque no parece que haya quedado muy claro. Yo no digo que se cometa ninguna ilegalidad, pero no parece que haya mucha transparencia al respecto, ni siquiera por parte de los medios blaugranas cercanos como Sport o Mundo Deportivo, que no lo detallan demasiado. Mañana es tu cumpleaños. Lo mejor que me podría pasar es que salga Mariano. Bueno, pues a lo mejor hay que esperar un poco y vamos a ver qué pasa, ¿eh? No es fácil. ¿Qué tal Manu Sánchez, Manuel Toretto? Buenas tardes J. Martins, también los miembros de Madridismo al Día, que espero que hayáis visto todos el nuevo vídeo para miembros plata y oro, miembros silver y gold, nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV. Lo dicho, nos vamos a centrar mucho en el mercado, ver qué pasa con Mariano, vamos a ver qué pasa con Asensio, pero todo ello también, obviamente, aderezado con lo que pase este fin de semana frente al Español, que es nuestro próximo partido. Es que Ana Paula se está medio ahogando y no sé si tengo que ir. ¿Necesitas agua? Bueno. Darme un segundo, un momento. Perdonad, chicos, pero es que necesitaba beber agua a Ana Paula, que estaba dándole un ataque de tos. Que te ahogaste con la manzana, pues ten cuidado, ¿vale? Ahora respira tranquila. Vale, ven. Hola, chicos. Vale, no hables, que a ver si... En fin. Kike, ¿has visto el documental de Figo? Está interesante. Sí. Sí. Menuda... Le metió el señor Veiga a Figo, ¿eh? Y Futre también mintiendo. Al final el que te cuenta aquí las verdades es el señor Florentino, ¿eh? En este tema. Y no todas. Algunas, en el momento en el cual se reúne Veiga, Figo y Futre cuando van a buscar la Cerdeña y vuelven y van a Lisboa, ojito a esa parte. Pero bueno, no voy a hacer spoiler, yo creo que lo deberíais ver. Lo vi ayer. Buenas tardes, Antonio Fuentes. Real Madrid fichará a un recambio de Marco. Hombre, yo creo que, y esto lo vamos a hablar aquí y ahora, el Real Madrid, si sale Marco Asensio, no puede estar sin un recambio. O sea, efectivamente, el año pasado teníamos 8 atacantes con más o menos protagonismo, pero se te oprimen los recursos, te desnutres a nivel de plantel ofensivamente hablando. Sin un jugador como Marco Asensio, que nos gustará más o menos, pero es un jugador que te ha garantizado 12 goles la temporada pasada, y que en un año tan difícil como este, con todo lo que se viene, con un mundial de por medio y tal, yo creo que es muy importante. Bueno, chicos, darle, ya sabéis, like al directo si queréis apoyar este stream, os lo agradezco un montón. Hola Josain. Bufal, ¿te gustaría? No sé yo si es jugador nivel para el Real Madrid. Siendo un buen futbolista, creo que el Madrid busca otro perfil ahora mismo de jugador en caso de buscarlo. Saludos, Quique, desde Venezuela. Ya activo en el chat. Muy bien, Dervis. Muy bien. Bienvenidos a todos, ¿eh? Ir manifestándoos a todos los que vayáis entrando. ¿De acuerdo? Saludos. Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Asensio por Aubameyang. No, eso no va a ocurrir. Y Aubameyang, yo creo que en tal caso, si sale al final, que está por ver, se va a ir para ser titular, ¿no? O la idea de titular en el Chelsea, que les viene bien un 9, como Aubameyang les viene bien. Que se vaya Asensio, pero que venga y compren otro. Ese es el kit de la cuestión ahora mismo. Y ahora mismo uno en la mente tiene la idea de que no sabe qué es lo que va a pasar en el Real Madrid. Porque no sabemos si Asensio va a salir, si no va a salir, y en el caso de que salga, ¿qué va a hacer el club? Desde luego había que haberse movido con más celeridad. Ahora mismo en el mercado, Asensio si sale, pues claro, las opciones a lo mejor no son tantas. O sea, a ver,
Que vuelva Morata. No. Morata está donde está bien. Si Asensio se va, ¿consideras mejor fichaje Heung-min Son, Nkunku, Bernardo Silva? Por necesidades, si se va Marco Asensio, Nkunku para mí sería la mejor opción de las que catalogas. Aunque a mí Bernardo Silva me encanta. Pero Nkunku es un jugador con bastante gol, jugador para jugar en ataque que te va a sumar bastante. Y con mucho margen de crecimiento y ya con una grandísima temporada. Lo vamos a ver en Champions, a ver qué nos depara Christopher Nkunku. Veremos. ¿Cómo me oís? A ver, espera. Voy a subir un poco esto ahora. Es que no sé, noto como que... ¿No me oís bajito? ¿Me oís bien, no? Vale, vale. Buenas tardes, Rafa González. ¿Qué tal, amigo? Hola, Sheila. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Ben Beretron de Blackburn Rovers? Se relaciona para el Celta. Estaría bien. Este es el que se le relacionaba también con el... No lo he seguido, ¿eh? Con el Niza. Porque el Niza también está buscando gente. ¿Quiénes crees que vengan o hay opciones buenas a Asensio? Yo creo que Asensio, el Madrid y el propio jugador buscan una solución, pero... o sea, Asensio también, si quema el contrato, tampoco creo que pase nada para él. O sea, para él le viene de lujo, le viene de puta madre quemar el contrato en el Real Madrid. Entonces el Real Madrid lo que no quiere es encontrarse con un Asensio que tiene valor de mercado y se va gratis. Entonces prefiere venderlo y sacar algo de dinero. El tema es que yo no quiero solo que se saque dinero por Asensio. Como madridista yo quiero que haya un recambio en ataque. ¿Te gustaría Gerard Moreno? No me parece jugar para el Real Madrid. Una salida en estos días es legalmente perjudicial para la planificación, dependiendo si el Real Madrid se ha movido previamente bajo la sombra. Puede ser que el Real Madrid está haciendo movimientos tipo Camavinga, que tampoco nos enteramos mucho si se cerró. El club en ese sentido puede que tenga algo también manejado. No lo sabemos. Cosas que no se filtran. No sé. Pueden pasar muchas cosas. El caso es que, desde luego, sin Marco Asensio hay que moverse. Porque al final, queramos o no, es un tío que ha sido titular, que ha marcado sus goles en el Real Madrid. Nos caerá mejor o peor, y a nivel futbolístico será lo que será, pero es importante. Se relaciona para el Everton y Celta. Para el Niza no lo he oído. Pues sería otro a lo mejor. Quique, ya en Barça los antimadridistas hablando de que el Madrid salió arreglado con lo de las bolas calientes. Pues que me lo expliquen a mí lo de las bolas calientes con respecto al año pasado, cuando en una situación de bolas que no incumbía al Real Madrid, se tuvo que repetir todo el sorteo, cuando ya el Real Madrid le había salido el Benfica y toda la problemática del software fue después. Y tuvo que repetirse el sorteo donde nos tocó el PSG. Así que los culés que se escondan un poquito respecto a este asunto. De lo demás, si quieren podemos hablar, pero de esto creo que no. Creo que no hay mucho que decir. Dani Olmo, buen jugador para el Leipzig, pero no me parece un jugador que destaque mucho como para hacer un gran esfuerzo, ¿no? También es cierto que hay jugadores que me gustan, pero me genera alguna duda, como a mí Negurí. Según la COPE, no habrá fichajes, Quique. Vale, pues nada. Entonces Asensio se quede. Lo que no puede ser es que vendamos Asensio y vendamos Asensio y no traigamos a nadie. Eso sería una puta vergüenza. O sea que espero que el club en ese sentido se comporte. De todas maneras, los medios ahora pueden ir un poco despistados, ¿eh? O sea, vamos a ver. Para ganar la Champions hay que ganar a los mejores equipos. Eso de quejarse de los grupos es una tontería siempre. Hombre, yo creo que este año no es tanta tontería, teniendo en cuenta que este año todo se va a jugar en una fase muy corta de tiempo y realmente es interesante la idea de no enfrentarte a grandísimos equipos a nivel de desgaste, poder rotar, como en teoría va a hacer Ancelotti bien al grupo frente a equipos intermedios, y creo que eso es mejor en este año de Mundial. Creo que evitar ciertos cocos es bueno. Es bueno. Yo lo vendería por 30 millones y en invierno traería en Nkunku. El problema es que en Nkunku, la cláusula liberatoria que tiene en teoría, joder, qué picor de ojo tengo, ya empezamos. Christopher Nkunku, la cláusula la tiene en 2023. En invierno no creo que le dejen salir a Nkunku. Quique, ¿no crees que tenemos que comprar un delantero diferente que Benzema? No hay un delantero parecido a Benzema en el mercado. Todo lo que llegue será algo diferente. A nivel, por características, a mí Negurí se le asemeja. Pero
yo no creo que haya que buscar un perfil concreto, sino un tipo que te dé soluciones y que tenga pie y capacidades Real Madrid. Raúl de Tomás no le veo. No le veo viniendo a Raúl de Tomás porque no... Es un perfil de jugador que no entra mucho en la política de fichajes de los últimos años. Y aparte Raúl de Tomás... ¿cómo decir? No sé hasta qué punto sería un recambio para Benzema, pero no sé cómo se puede homologar para ser también un jugador que juegue con Benzema en un momento dado. Creo que al Madrid le viene bien un delantero que juegue como recambio y como alternativa y compatible a Benzema. Eso sería lo perfecto. La tasa al Getafe ya es oficial todavía, ¿no? Que yo sepa, a no ser que me digáis lo contrario. Ahora, buenas tardes. ¿Cómo veo al Castilla este año? Pues mira, José Jairo, mañana vamos a tener Castilla Tutiplén, que juega frente al Linense en el debut. Y mañana vais a tener un vídeo en el canal donde os marco un poquito mi proyección del Castilla este año, cómo analizo la plantilla, lo que tenemos, qué pienso que podemos hacer este año, etcétera. Espero que os guste mañana el vídeo que voy a colgar. Vídeo mañana del Castilla. Y posiblemente también comenten en directo el partido frente al Linense. Así que estaros muy atentos. Partido que se podrá ver por Real Madrid Televisión. ¿Crees que San Maximin podría ser? El problema de San Maximin es que su recorrido es por el perfil Vinicius. Y no es un delantero como tal. Entonces es más un extremo o falso extremo. No sé yo exactamente. Yo creo que más el Madrid necesita un perfil extremo derecho o un delantero que pueda alternar y ser recambio de Benzema o compatible con él, ¿vale? Entonces no sé si exactamente, aparte de que San Maximin es ahora mismo uno de los 3 jugadores capitales del Newcastle de cara a estos próximos meses y años. Jugador de calidad. ¿El año que viene subirán a Marc Cucalón al Castilla? Pues deberían, porque ese chaval tiene una pinta espectacular, el pelirrojo. Buenas tardes, Saúl. Parece todo muy turbio lo relacionado con el Barcelona. Vale, supongo que te refieres a lo de Jules Koundé. Bueno, lo de Jules Koundé lo están justificando, que tampoco hay una explicación demasiado al pormenor ni detallada, pero lo están explicando mediante la parte que Samuel Umtiti perdona en relación a los variables y con la salida de Umtiti, donde prácticamente todo el salario lo paga el Barcelona. Ya sabéis que ha salido Umtiti cedido al Lecce. Pablo Torre no entraría dentro del salario de la primera plantilla, sino el del Barça B, ya que iría al Barça B. Y por ahí se ahorrarían unos 3,5 millones o 4. Lo que pasa es que el Barcelona, la información que salía es que necesitaba entre 20,5 y 22 millones de euros para poder inscribir directamente a Jules Koundé, por lo que se necesitaban quitar en primera instancia a Depay y luego vender a Aubameyang. Primero, lo de Depay no se ha hecho porque Milik ha sido el jugador que ha fichado a la Juve finalmente y no Depay, se ha caído la operación. Y por otra parte, Aubameyang todavía no ha sido vendido, es decir, que esta operación va en paralelo, son independientes ahora mismo, insisto, al parecer. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues parece ser que también el Barça ha ejercido una serie de recursos a la Liga a nivel de movimientos económicos del club que han sido rechazados y ahora aceptados. Pero, claro, luego también se habla... Por eso es un poco todo turbio. Se habla de jugadores que no se nombran cuáles, que se habrían bajado el salario pero no se mencionan cuáles. Entonces, me parece que está poco claro. Entonces, quien piense mal como yo acertará a veces. Y en este caso puede acertar. Así está la situación. Pero vamos, yo tenía claro que lo iban a inscribir. Quique, para ti, ¿cuáles son las 2 mejores selecciones de África? Pues hombre, yo diría que Senegal seguro, con Mané, y Egipto. Y luego estaría Marruecos ahí cerca. ¿Qué te parece, Quique, si Xavi Simons algún chance? No lo veo que el Madrid vaya a trabajar una opción algo enquistada de crecimiento como Xavi Simons. Los jóvenes que el Madrid ficha son prospecto de crack mundial que piensen que pueda serlo. Y ahora mismo no veo al Madrid en esa política con Simons. Lo cual no quiere decir que no sea un muy buen jugador, con mucha calidad. Que en la Youth League, por ejemplo, lo hizo muy bien con PSG. Perdón. Hazard, por más confianza, no nos vale como opción de delantero. No nos vale. Es una afirmación, no. Bueno, es que él cuando ha jugado con Conte en el Chelsea en esa posición era mucho más eléctrico. Pero Pablo Torres no era el nuevo Pedri. ¿Cómo le han tomado el pelo a Xavi? ¿Cómo le ha tomado el pelo Xavi al chaval? Bueno, el chaval es un buen jugador, pero obviamente las cosas de Palacio van despacio y los crecimientos pues son los que son, ¿sabes? Entonces, lo que hay es esto. Es un muy buen futbolista, pero que tiene que ir jugando y en el Barça
con pues De Jong, que se va a quedar seguro, con Pedri, con Gavi, con Franck Kessié y tal, pues va a jugar lo que yo va a jugar, más o menos. Isaac, por 70 millones, ¿qué te parece la operación? Inflada. Isaac, para mí vale 35 millones en mercado actual. Para mí han pagado el doble, más o menos. Luke de Jong no me parece jugador para equipo alto. En el PSV está muy bien. Creo que está en el PSV, ¿no? Me suena. Y en el Barça, pues era un recurso y ya. Es un jugador para equipos medios. La tasa va al Getafe, sí, eso parece. Pero insisto, ¿es oficial lo de la tasa? ¿Hay comunicado oficial? Yo no veo comunicado, así que estaremos muy atentos. De todas maneras, esta casa, tío, y esta ciudad, hay una sequedad. Es acojonante lo de Madrid, tío. Por cierto, ¿se sabe algo de un posible destino de Marcelo, no? Se hablaba incluso de Las Palmas, que yo no lo veo. A ver. A ver qué pasa con Marcelo. Bueno, chicos, venga. Ya estamos cerca de los 50 likes. Vamos a por 100. Y ya os confirmo una cosita. A las 7:30, ¿vale? A las 7:30 os doy una noticia de cara a la próxima semana. Que creo que os va a gustar. No es algo que sea la hostia, ¿vale? No es un regalo, ¿eh? A ver qué me vais a pedir. Pero creo que os va a gustar. Mariano, ningún rumor de su salida. Se hablaba del Celta y de Getafe. Ahora el Getafe está cerrado, obviamente, con la tasa. Sí, se va. Y vamos a ver el Celta. Pero yo lo de Mariano lo veo más complicado que Asensio. Porque al final Asensio tiene mercado. Es un jugador con mercado. Es un jugador que ha hecho sus cosas en el Madrid. El otro es que no ha hecho nada. ¿Qué consecuencias económicas tendría para el Barça no pasar a octavos? No sé las consecuencias, pero consecuencias habría. Porque perderían de nuevo ingresos de equipo Champions. Y encima, con palancazos de por medio, pues... Porque las palancas básicamente, para quien no lo sepa, es coger parte de tu patrimonio, partirlo para obtener un rédito en forma de líquido ahora, obteniendo menos ingreso al medio y al largo plazo. Es decir, lo que tú esperabas ingresar, por ejemplo, en derechos televisivos, muy fácil, pongamos 120 millones, pues en este caso tú para este año te has llevado 20, de esos 120 del año siguiente. Y así sucesivamente lo que haces es perder valor como marca de cara a los distintos conceptos, derechos televisivos, Spy Barça, todo lo que se ha ido troceando, que es lo que está haciendo esta gente. ¿Te gustaría Antonio? Pues es un buen delantero. Un armario empotrado. Escamarsa, Antonio... Y han fichado a Paquetá. El West Ham armando un equipo curioso, con lo mal que han empezado. Quique, el Madrid debe centrarse en ganar los 3 primeros partidos de la fase de grupos para después rotar. El Madrid tiene que centrarse en general en la fase de grupos, que hace 2 años, cuidadito. Que la gente lo ve todo muy fácil. Yo lo veo fácil, pero no tan fácil como algunos lo dicen. O sea, ¿es sencillo el grupo? Sí. ¿Tan sencillo? No. Por cierto, al Barcelona se le ha atribuido un nombre interesante, que es el de Amari Traoré, hace unos años, que era un jugador que sonaba bastante en el fútbol. Lateral del Rennes, que suena para el Barça. A ver qué lateral derecho ficha el Barça al final. ¿Sabes si Bárbara Banda fichó por algún equipo? No me consta, Begoña. Pero vamos, que el Madrid te diría al 90% que no va a fichar a nadie en este mercado. Está mirando ya para el 23 y cerrado todo en 22. No me sé ahora mismo de memoria el grupo de Uruguay, Cristian, lo siento por mi memoria. Si me lo dices, te doy mi opinión. Ahora mismo no me sé el grupo de Uruguay. Como no ganen nada en 1 o 2 años, menuda ruina les espera. No sé qué ruina exactamente, pero hombre, desde luego, con lo que han invertido, si no obtienen títulos, pues la verdad es una putada para ellos a nivel económico también. Quique, ¿no crees que el Madrid tiene alguien medio cerrado? De cara a lo de Asensio, no me extrañaría. Con Camavinga fue así, entre comillas. Fue bastante abrupta su llegada, ¿no? No se hablaba mucho de él, se hablaba algo, pero no era algo que se diera por hecho. Joder. Perdón. Portugal, Corea y Ghana. Vale. Hombre, desde luego no son rivales fáciles. Portugal y Uruguay deberían pasar. Pero ojito a Ghana, que también en lo que es torneo de África pone problemas, es una selección con bastante tradición. Pero yo diría que debería ser primera Portugal, pero Uruguay le puede poner problemas, a Portugal. Cuidadito. O sea,
Cuidadito. En 2023 en Nkunku, sí. Debería ser una operación a mirar. En 2023, si el Madrid quiere activar algo en ataque, debería ser una muy buena opción. Por cierto, para los amantes de básquet, ahora a las 7:30 os doy una noticia. Para los del canal, en general, para todos los seguidores de Madridismo al Día TV. Pero para los de básquet, deciros que durante la tarde de hoy, tarde-noche, vais a tener un vídeo de la comparativa de títulos en la sección de baloncesto entre el Real Madrid y el Barça. ¿Qué opinas de Arribas y Peter Federico? ¿Tendrían sitio en la primera plantilla? Yo pienso que algo de sitio tendrían, pero primero tienen que seguir afianzándose en el Castilla. Peter Federico por perfil tendría incluso más que Sergio, aunque los dos tienen calidad para ir creciendo y mirar al primer equipo, pero ya vemos que este año va a estar complicado porque Ancelotti no apuesta mucho por la cantera. Pero el año que viene Ancelotti no va a seguir, termina el contrato, hasta donde yo sé, y Ancelotti ya no seguiría, ya habría otra opción. ¿Qué conoces del país del Salvador? Poca cosa, Alex, lo siento. O sea, lo conozco de que he estudiado geografía, me sé los países, pero no conozco la cultura, ni la forma de vida, ni sus costumbres, a eso me refiero. ¿Te gustaría Toney o Richarlison? Richarlison me parecía una opción interesante, una opción B para el frente de ataque. En el Everton y en Brasil tenía momentos buenos, y sin ser un excelso goleador, te puede jugar en banda, por dentro. Se hubiera acoplado bien con Benzema, con Rodrigo y Vinicius, pero el problema es que tiene plaza de extracomunitario. Para mí no hay grupo fácil, que por algo existen las sorpresas. Bueno, pero si existen las sorpresas es porque es inesperado, ¿no? Vikingas y merengues. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Óscar también ha subido vídeos sobre Alex Greenwood, jugadora que ya sabéis que está en la agenda 2023. Lo ha subido en su canal del Real Madrid femenino. Marvin en Las Palmas, ¿está cedido o lo han fichado? Está cedido. Con el 50%, o sea, está en la operación, si no me equivoco, el 50%. Es decir, no es una cesión, sino es una venta con parte de los derechos. Es decir, que pertenece al Real Madrid a Las Palmas. Creo que es de las que pertenecen al 50%. Por cierto, marcó un golazo, Golazo en la última jornada. Hola, José. Cholvi, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Quique, ¿te gustaría Antonio Conte para el Madrid después de Ancelotti? Creo que no va a ser el perfil que se maneje. Se va a manejar un perfil más conocedor de la casa, con experiencia Real Madrid. Intuición. Según Lothar Matthaus, el mejor centrocampista alemán es Kroos. ¿Lo ves mejor que Félix Magath? Pues yo a Magath no lo he visto, pero Kroos me parece, junto a Schuster, Matthaus, Michael Ballack a otro nivel, obviamente, pero también muy bueno. Pero Kroos me parece espectacular. Obviamente Rummenigge, Beckenbauer como llegador, porque Beckenbauer era un todocampista, líbero. Mason Greenwood, ¿te gustaría para el Madrid? No, yo he hablado de Alex Greenwood, no de Mason Greenwood. Alex Greenwood para el femenino. La central, lateral central del City, que la pudimos ver en Valdebebas el último partido. A eso me refiero. Bueno, aquí están los del Celtic de Glasgow, que tienen clara su estrella, que es Kyogo Furuhashi, internacional por Japón, una de las grandes estrellas de Japón junto a Take Kubo. A Raúl, no le veo a Raúl en el primer equipo. Este probaría a canteranos de vez en cuando. ¿Conoce la casa o Xavi Alonso? Xavi Alonso me encaja más, Orue. A Sar al final, ¿qué le va a pasar? ¿De qué? ¿En la vida? ¿En el fútbol? ¿En lo gastronómico? ¿A qué te refieres, David? Si te refieres a minutos, va a ser una opción que emplea Ancelotti como recurso secundario para dar minutos en la segunda parte y algún partido de titular donde haya necesidad de que juegue por lesión, sanción, rotación, pero no va a ser un jugador clave. Mañana gana el Real Madrid Castilla, ya sabéis, mañana muy probablemente en directos comente el Real Madrid linense. Como el año pasado os comenté, esperemos con mismo resultado, que ganamos. Quique, creo que Xabi Alonso me parece buena opción para dirigir, a mí también. ¿Pagarías 120 millones por Hakimi? No. Su futuro en el equipo, el que te he comentado, David, un poquito más o menos yo veo que ese va a ser el papel, un poquito de dar descanso a los jugadores principales y claves. Yo creo que hay algo pactado con Raúl de Tomás. ¿En qué te basas, Alejandro? Sensación, intuición, información.
Perdón, que se me había quedado aquí un tema. A mí me hace cierta ilusión tener a Raúl, a Xabi Alonso, más este último. Estoy contigo, Orue, estamos de acuerdo en este caso. Un juego bonito en Champions, en Nkunku, Leipzig y Real Madrid. Ya estoy esperando septiembre para verlo jugar. Hay ganas de ver a Nkunku, pero que no juegue muy bien, que tampoco no la líe. Otra vez vuelve a ser de pago la primera Rift, sí, con la aplicación esta, aunque los partidos de casa se pueden ver en Real Madrid Televisión. No así los de fuera. Y hay algunos partidos, los comentaré en el canal, que sé que el año pasado os gustaba, que hablará del Real Madrid Castilla. Y yo en particular estoy con muchas ganas de que empiece el Eurobásquet. No por España, que creo que va a tener un papel poco relevante a nivel de competir, sino por selecciones como Eslovenia, Francia, Grecia, Serbia. Va a estar muy guapo. Así que con ganas de ver el Eurobásquet. Y lo dicho, en un rato vais a tener vídeo comparativa entre la sección de básquet del Real Madrid y del Barça, donde el Real Madrid le revienta al Barça. Y os voy a dar mi impresión respecto a esa comparativa de títulos de Madrid-Barça. Creo que es un vídeo que os va a gustar, el de fútbol os gustó, espero que esté también. Cuando Carvajal baje de nivel, ¿a qué lateral ficharías? Bueno, antes de fichar vamos a esperar crecimiento de Vinicius Tobías y de Alex Jiménez, que los dos van a estar en el Castilla y, a diferencia de Sergio Santos, pienso que tienen crecimiento interesante. Más para mí Alex Jiménez que Vinicius Tobías. El Castilla tiene una camada nueva y algunos ya probados en esa categoría. Los veo bien, sobre todo a un lateral derecho muy bueno y el fichajazo de Iker Bravo. Pues el lateral, no sé si te refieres a Tobías o a Alex Jiménez. Si se va Ancelotti, debemos fichar un entrenador top. ¿Cuál crees que debe venir? A lo mejor viene un entrenador que conoce la casa y no es top. Así, en plan, con una amalgama de títulos y un currículum descomunal, Puede haber sorpresas. Entre comillas, sorpresa. También está Álvaro Rodríguez, sí, Álvaro Rodríguez, Iker Bravo, Noel López, Sergio Arribas, Peter Federico, Álvaro Leiva. En ataque vamos bien surtidos. Creo que el Castilla tiene un muy buen equipo, me hace especial ilusión. Para mí el problema del Barcelona con Jules Koundé es que no explique el Barça y la Liga de manera al pormenor cuáles son los argumentos mediante los cuales se ha podido inscribir a Jules Koundé cuando hace 96 horas, 72, 80, se decía que se necesitaba la venta de Aubameyang para que pudiera ser inscrito Koundé. Porque, hombre, lo de Umtiti y Pablo Torre con las situaciones de cesión y de salario de Pablo Torre es de risa. Eso es de risa. Klopp como entrenador no lo veo, aunque me encantaría. ¿Xabi Alonso está entrenando? Pues yo juraría que sigue, ¿no? O a lo mejor salió. Ahora mismo, ¿cómo va? Es verdad, porque el año pasado estuvo con el Sanse. Coño. Pues ahora lo he perdido de vista, Si alguno me confirma, porque lo perdí de vista después del año pasado. Me parece bueno dar oportunidades a jugadores jóvenes. ¿Qué te parece? Sí, dentro de un contexto, dentro de un orden y con el punto de responsabilidad adecuado hasta que rompa la rueda. Quiero decir, si un jugador llega y la revienta, pues venga, más pasitos, pero poco a poco. A mí me parece otra manita de Tebas, igual que con el caso de Roures. Déjenme juzgar, no es suficiente con lo que justifican. Es que no justifican, claro. Este es el tema. Buenas, Javi Paleo, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo vas, tío? ¿Qué te cuentas? Lo de risa es que aún van a fichar a 2 o 3 jugadores los culés. Pues está hablando de Joaquín Traoré, del jugador del Rennes, y vamos a ver si llega algún lateral izquierdo o qué. Vamos a ver cómo termina el mercado del Barça, es curioso, cómo va a terminar. Sigue en la Real Sociedad B, pues eso. Quique, la cara de Soria en el sorteo fue de reírse cuando el Sevilla le tocó el City y el Dortmund. Pobrecito. Ah, Xavi está sin equipo. Bueno, pues unos me decís una cosa, otros otra. Pues vale. Vale. Xabi Alonso será el próximo entrenador del Real Madrid. Una intuición. Mía también. Lo del Villarreal B es de absoluta locura. Podemos pescar ahí. Bueno, yo dejé un nombre que pasó por el Villarreal B como Jeremy Pino. Ya internacional con España, jugador importante en el Villarreal. Con 19 años se le ven muchas cosas.
Pero claro, si te piden la cláusula de por medio, pues apaga y vámonos, ¿no? Lógicamente. Según Wikipedia, sigue en la Real B. Pues nada, nos fiaremos de la Wikipedia. Quique, ¿cuál es la situación de Marvin? Voy a los entrenamientos de la Unión Deportiva Las Palmas y es la hostia, es un crack. Bueno, para Las Palmas me parece que puede ser un muy buen futbolista, pero no me parece jugar para el Real Madrid. No lo tengo claro, tío. Soy escéptico con la salida de Asensio. Pero en el caso de salir, ¿a quién traes? Bueno, yo valoraba la opción de Guri siendo un perfil diferente, pero para alternar y jugar con Benzema y tirar por la derecha con Rodrigo Valverde y tener ahí un recambio de Benzema, una alternativa, un jugador con talento. Lo que pasa es que a mí Neguri le está pasando un poco como a Camavinga. Sus últimos tiempos en su equipo están siendo muy malos, pero vamos, yo confío mucho en él. Hola desde Venezuela, Ernesto, ¿qué tal? Por cierto, lo de la tasa con el Getafe ya es oficial, lo ha publicado el Instagram del Getafe. Ah, vale. Ah, bueno. Oh, alright. Alright. A ver. Vamos a ver en Twitter, ¿por qué no lo publican en Twitter? Ah, ya está, es oficial. La tasa oficial al Getafe. ¿Ves? Oficial. Pues ya está. Que le vaya bien a la tasa. ¿Qué tipo de operación es? ¿Alguien lo sabe? Bueno, lo vamos a ver. ¿El Real Madrid ha comunicado algo? Real Madrid no comunica un carajo sobre la tasa, le da exactamente lo mismo. A ver, va como cedido, ¿no? Parece que es como cedido, chicos. La tasa ha cedido al Getafe, que le vaya bien y tenga una buena carrera en el fútbol. Si se va a Asensio y Mariano, ¿no van a traer a alguien? Pues hombre, Dunia. Entonces me pongo yo a ser recambio de Benzema. Jeremy Pino a mí me gusta mucho, pero bueno, a lo mejor es una manía mía, ¿eh? Yo con los jóvenes suelo acertar. Igual que en otras cosas en la vida, ¿no? Con los jóvenes suelo tener buen ojo. A estas alturas Asensio ya no va a salir. No da tiempo para traer un recambio de garantías. A no ser que el Madrid haya movido algo sin que nos enteremos. Como Camavinga el año pasado. No vino Mbappé y de repente ¡pum! Camavinga. Agua fresquita, tíos. Con el calor que hace. Cedido con opción de compra del 50% del pase, Ana Paula. No es cedido. Joder. El aliado lo tengo en casa, Vale, 50%, ¿no? Pues ya está. Venga. Es que yo no lo encontraba por Twitter. Todo el mundo habla de gilipolleces menos de lo de la tasa. A ver, Marvin, ¿en qué posición está jugando? De extremo, ¿no? Aunque para mí, fijaos que me parece que como lateral puede hacer carrera también. Es que el Marca titula la tasa cedido al Getafe. Venga, lo vamos a leer. No, pero es el 50%. El equipo del sur del Madrid tendrá una opción de compra y el Madrid se reserva el 50% de sus derechos al término de la presente temporada. Es el 50%. Joder. Esta gente del Marca cobra por escribir, Sí, con opción de compra, sí. No sé. Bueno, me la bufa el tema de la tasa ya, venga. Marvin, extremo derecho. Sí, de extremo, lo que pasa es que puede jugar de lateral y de extremo. Aquí José Félix pone cedido, así que... Sí, es un poco mal explicado todo. Ya lo podían explicar mejor para los seres así como yo, que soy un poco limitado. Está Eder Militao y el limitado, que soy yo. Hoy gana el Betis. Vale. ¿Por qué el Real Madrid no ficha jugadores italianos? Aparte de Cannavaro y Panucci. Pues eso se lo deberíamos preguntar a Florentino. Yo no tengo la respuesta. Pero vamos, que... creo que el Real Madrid sobre todo lo que está mirando son los mercados brasileño y francés. Que tampoco está mal. ¿Tú crees que el Madrid fichará algo o no? Bueno, si a mí me lo dices así, Paco, así en mayúsculas y tal, cuidado, cuidado. Yo pienso que el Madrid no va a fichar a nadie, si me preguntas a mí. Ojalá me equivoque. Casano también estuvo, sí. Antonio Casano. Es que lo explican mal, quizás sea como Miguel Gutiérrez. ¿Quién sabe, chicos? ¿Quién sabe? Ahí está José Félix Díaz. Está Velotti libre, sí.
Y si está libre, ¿por qué será si nadie lo ficha? Esa sería una buena pregunta. Algo pasa por ahí. Samu Chukwueze. Pues hombre, Samu Chukwueze es una bala. Zurdo, a pierna cambiada. Pero yo creo que Jeremy Pino va a ser un gran jugador. Parece ser que el Ajax de Ámsterdam ha rechazado 90 millones de euros por Anthony. Que el Manchester United ha hecho una oferta de 90 kilos y la ha rechazado. Yo, como dice Andrés Martínez, a ver si les podemos poner a Asensio por ahí, ¿no? Pero claro, que venga alguien. Si no viene nadie, pues... Ah, Belotti ya no está libre. A ver. Ah, lo ha fichado la Roma. A ver. No veo nada oficial de Belotti a la Roma. No es oficial, ¿no? O sea, piensas que va a ir ahí. ¿Qué tal ves la posibilidad de fichar a alguien en invierno? Mal. Yo lo que pienso es que hay que adelantarse ahora porque en el Mundial se van a inflar los precios y ante alguna adversidad ahora puedes tener problemas. Se calienta lo de Asensio. Ojalá. Pero que venga alguien. Insisto, que venga alguien. Está muy cerca lo de Belotti, vale. Quique, saludos a la jefa del canal, productora y directora y editora. Lo es todo. Ana Paula lo es todo en este canal. Vale. Más cositas. Y si se van y se lesiona Benzema, ¿qué hacemos? ¿La tasa también se va? Sí, la tasa se va, pero porque la tasa nunca ha contado. O sea, nunca... El Madrid, el primer equipo nunca ha contado con la tasa. La tasa es jugador del Castilla y se lo han quitado porque ya hay delanteros. Está Iker Bravo, Noel López y Álvaro Rodríguez. Son los 3 delanteros que tiene el Castilla. Entonces no cabe este señor. El club no va a apostar ahora por dejar en el Castilla la tasa. El Madrid tiene algo amarrado. Pues es que yo pienso que sí, algo que desconocemos y alguna sorpresa, como lo de Camavinga puede ser. Pero siempre y cuando salga Asensio. Si no sale Asensio no hay opción. Ana Paula, ¿irás con el Betis? Pero no juega Luis Enrique, ¿o sí juega? No la han podido inscribir, ¿no? Algo me dice que traerán un fichaje sorpresa y barato. Ojo. ¿Cuándo hará su canal Ana Paula? Pues no lo sé. Aquí las cosas van a su ritmo. Lento, suave, gustoso y lento. Italiano, Barella o Sandro Tonali. Los demás flojitos. Siempre han tenido miedo a dar el paso como Totti del Piero. Totti lo tuvo. Mucho. De hecho, hay un documental. El Madrid le hizo una oferta y... no. Pues eso. Iker Bravo en breve será inscrito. Me entiendo yo, ¿no? Con la salida de la tasa. No sé si hay algún problema con algún asunto con UEFA, pero vamos, que Iker Bravo va a jugar en el Real Madrid. No va a jugar mañana, pero va a jugar en el Real Madrid. Mañana Álvaro Rodríguez o Noel serán titulares. ¿Cuándo harás una predicción del Mundial? Pues no lo tenía pensado, porque este es un canal del Real Madrid, no de fútbol internacional, pero a lo mejor me animo, tío. Pues yo fichaba a Chiesa. Chiesa es muy buen pelotero, muy buen futbolista. Este tío te empieza por banda, va por dentro, muy buen pasador, tiene muy buenos movimientos en el espacio, muy rápido, buena conducción, talento. Me acuerdo un gol que le marcó al Chelsea con Rüdiger, joder, le hizo una buena, ¿eh? Hijo del mítico Chiesa, jugador internacional por Italia y jugador del Parma. Bueno, mientras tanto, seguimos mirando en redes las cousitas. Cousitas que van saliendo. Vale, la mayoría van con la tasa. Está todo lo que se va publicando, así los tweets y tal. El Betis tiene problemas de inscripción y el Betis no puede hacer las palancas que hace el Barcelona. No tiene el patrimonio para vender y endeudarse como hace el Barça. ¿Te gustaría King o Abraham? No. Este año la novedad en Primera Ref es que no se permite jugar en campos de césped artificial. ¡Bravo! Joder, eso sí que es una buena noticia para profesionalizar el fútbol. Buena noticia, joder, por fin hace algo bien la federación. No sé si es la federación, pero vamos, vaya. Chiesa es brutal, es un
as bajo la manga de la Juve. Estuvo lesionado, ¿no? En el mercado, en pretemporada. Ha estado con problemas físicos. La Juve es que tiene a Pogba, ha tenido problemas de lesiones. Creo. Es fácil empezar por los más de 7.000 muertes de trabajadores haciendo estadios mundial, de vergüenza. Totalmente de acuerdo, Fernando, totalmente de acuerdo. No se debería disputar el mundial en Qatar sin respetarse ni siquiera los derechos fundamentales de los trabajadores ni los derechos fundamentales de muchísimos colectivos. Pero bueno, yo lo vendería mejor sacar plusvalías para mejorar la plantilla más tarde. Yo a Asensio no lo vendería si no hay un recambio. Te puedes plantar con una lesión grave de repente de Vinicius y estar jodidísimo. O de Rodrigo, estás pillado. Que no, que no. Buenas tardes, Kike, un placer estar en tu canal. Gracias por tus comentarios. Pues muchas gracias a ti. Se la drope 1 por estar aquí en este stream madridista. 86 likes, vamos a por los 100, venga. Que yo sé que los viernes son muy complicados. Hay mucha competencia con muchas plataformas madridistas. Muy buenos canales. Bueno, puse... se me ha olvidado comentar una cosa. Nadie me lo ha recordado. Joder, ni os importa, Ahora os lo digo. Lo que os tenía por comentar a las 7:30. Luego, por otra parte, puse un tweet en mi cuenta, en la cuenta de Twitter de Madridismo al Día, sobre mis 5 canales favoritos del Real Madrid. Y esos 5 canales favoritos, habiendo otros muchos o bastantes buenos canales, puse Iñaki Angulo, voz madridista con Aure, Ramón Álvarez de Mon, Miguel Serrano y fanáticos Edu, de fanáticos Real Madrid, la cuenta de Edu. Y la gente me dijo, oye, ¿por qué no mencionas a Quillo Barrios? Y yo dije, también lo mencionaría, pero tengo que elegir 5. Y entonces, por buscar un poco la variedad y las capacidades, pues me quedé con esos 5. Pero Quillo Barrios es la hostia, ¿vale? O sea, lo digo porque que quede claro que es un canal que me gusta. Que yo sé que tiene mucha popularidad además. Así que, lo dicho, es uno de esos canales que me gusta. Hay otros que me gustaban y me dejaron de gustar, pero particularmente estos 5 para mí son los 5 canales del Real Madrid de YouTube, hablando de YouTube, favoritos míos. Para mí el Madrid necesita delantero derecho, que sea primer nivel. Rubio Argueta, totalmente de acuerdo, amigo. Quique, la liga está permitiendo poner un aval para poder inscribir a los no inscritos. Y le dejan un tiempo para que solucionen la masa salarial. Si no lo hacen, pierden el aval. Te lo acabo de leer, José Luis. Vale, pues esto es interesante saberlo, macho. ¿Te gustaría Davis del Lille? No lo he seguido. No te puedo opinar en este caso. Opinión de Seitan. Pues Mr. Seitan me parece un caníbal de la información, en el sentido de que la devora, pero de mala manera, con malas artes, malas formas. Y la opinión igual. La información, la opinión, transgiversa, ataca, es muy agresivo. No es mi perfil. Y luego el talento que tiene, él tiene menos talento de lo que él mismo piensa. Entonces, me parece que genera mucha marabunta de movimiento. Es un tío que genera mucho contenido porque tiene mucha personalidad, pero creo que a cambio es un tío con un nivel de contenido demasiado sesgado y demasiado agresivo. Por ejemplo, mucha gente lo compara con Iñaki. Parece que son el yin y el yang. Iñaki tiene mucho más talento para mí, aparte de mucha mejor capacidad comunicativa, que eso en YouTube, lo siento, pero no sobra. Hay mucha gente que tiene que mejorar mucho en ese sentido, para mí. ¿Sabes quién es Bairiego X10? Sí. Pero yo no sabría cómo calificar exactamente su cuenta. No la he seguido lo suficiente. Tiene muchísimos seguidores, pero tampoco le he visto mucho. Bueno, me las puro, voy a ver una Independiente Villa San Carlos de Argentina femenina. Buena tarde, Fernando Lainez. Gracias por pasarte. Tiene mala praxis, sí. Tiene mala. Chiesa es un gran jugador, sería un gran relevo si se va a Asensio. Hombre, sería muy buena opción, pero no creo que la Juve lo suelte, ¿no? Joder, me parece a mí un jugador muy bueno, tío. Bueno. O sea, la explicación que da, por ejemplo, Isaac Fouto y se queda tan ancho, tío, de Cope. El Barça podrá cometer la operación tras liberar masa salarial con Pablo Torre y Samuel Umtiti. Pero que Samuel Umtiti sigue perteneciendo a la masa salarial del Madrid, o sea, del Barça. O sea, el Barça sigue pagando el 95% de su salario. Y Pablo Torre lo meten en el B. Y es una mierda de salario, el de Pablo Torre, con perdón. Williams, ¿pero qué Williams? Nico Williams, Iñaki Williams. Hola, Kike, acabo de llegar
¿De qué estamos hablando? Pues un poquito de todo, canales madridistas, de Asensio, de Mariano, jugadores interesantes para el Madrid, de Mr. Satan, de todo. Mancuer me gusta mucho y su chica también lo hace muy bien. ¿Ves? Por ejemplo, Mancuer es del Barça, pero respeto mucho su trabajo. Mancuer no me importaría hacer una colaboración con él, aunque sea del Barça, tío. Me parece que es un tío educado, majo, agradable. Iñaki, no. Nico Williams, ojo. ¿Qué porcentaje le das a la salida de Odriozola? No te puedo dar un porcentaje así como así, pero yo ahora diría que un 40%. 35%, incluso. Mr. Patán se cree con la potestad, bueno, también porque se lo permiten. Yo siempre he pensado que estos canales, igual que Gerard Romero en la otra plataforma y tal, están indirectamente subvencionados por el Barcelona. Siempre lo he pensado. Pero me puedo equivocar. Me puedo equivocar perfectamente. 100 likes, chicos, vamos. Gracias, chicos, 100 likes en este directo. Bueno, a ver, os doy la noticia, ¿vale? Que no os la he dado. El próximo martes, os tengo que confirmar la hora, voy a estar en el canal de Fanáticos Real Madrid con Edu, ¿vale? Me ha invitado a su casa, a su canal, y ahí estaremos para hablar de la actualidad del Real Madrid y más cositas, ¿vale? Se vienen colaboraciones más o menos asiduas con Fanáticos Real Madrid. Como siempre os digo, para mí la mejor cuenta madridista relacionada con el Santiago Bernabéu. Y un auténtico crack. Así que ahí estaré el próximo martes. Ahí está la noticia que tenía que daros, ¿vale? Voy a estar con Edu, Fanáticos Real Madrid. Ojalá que venga Mine Gurí. Si está centrado y está bien, sí. Y yo quiero pensar que sí. Saludos desde Perú, Arequipa. Muchísimas gracias, Jesús José Velázquez Suyo. Bienvenido a este canal. Subvencionados por el Estado más bien. ¿Cómo? No sé qué ha sonado por ahí. Tarciano lleva a Brasil. Tarciani, ¿no? Espero que pasen a la final. No, ha pasado a la final Japón. Sí, 2-1 Japón ganó a Brasil. con un gol en el 84. Con gol en el 84. Ana Paula estuvo atenta. Yo creo que tienes que hacer un fit Mancuer. ¿Te daría ilusión? Pues ojalá. Por mí, de puta madre. ¿Y qué es de Rodrigo? Pues de Rodrigo va a volver a convocatoria. Rodrigo Goes va a volver a convocatoria este fin de semana frente al Español. No hemos hablado del partido frente al Español. Si queréis que comentemos algo, lo hablamos. Rodrigo vuelve, Kroos vuelve. O sea, interesante. José Lu es buen delantero, hombre. Pero hombre, son jugadores que yo no los veo techo Real Madrid. El único culé sensato es Eddie92, no lo conozco. No sé. ¿Ha hecho una colaboración con Quillo? Pues no lo sé. Joder, pues no le conozco, tío. No le conozco, macho. Ayer Ana Paula dijo que Rodrigo Goes también tiene canal de YouTube. ¿Te gustaría una... Hombre, una colaboración con Rodrigo Goes estaría bien, sí. Vamos. Joder, ¿dónde hay que firmarla, tío? Y además con lo majo que es. Que te da para todo, ¿eh? Y luego es un tío dicharachero, educado, simpático. Es un fenómeno. Fenómeno Rodrigo Goes, grande. Yo le quiero mucho, le tengo mucho aprecio. Tengo muchísimo aprecio a Rodrigo Goes, me encanta. Yo jugaría con Rodrigo titular y le daba descanso a Fede. Bueno. ¿Cómo que le daba? Ah, para el domingo, vale. Yo creo que va a salir con Fede, Vinicius y Benzema, pero va a tener minutos en la segunda parte, dependiendo cómo vaya el partido también, tal. Mancuer es un gran tío, a mí me parece un tío majo. O sea, que da igual que sea del Barça, tío. Las personas, pues, pueden ser majas de cualquier equipo. Da igual, son cosas diferentes. Oye, veo a gente poniendo fotos. A ver, Florian Wirtz no va a jugar hasta noviembre. O sea, en Twitter estoy viendo a gente que pone fotos de Florian Wirtz. A ver, Florian Wirtz ha tenido una lesión muy grave y es un pelotero de manual, pero hay que esperar a que juegue y vuelva a su nivel. El Madrid lo tiene en la agenda. Si este tío este año hace una muy buena temporada, genial. El Bayer Leverkusen ha empezado como el puto culo. 3 partidos, 3 derrotas, si no me equivoco, ¿eh? Creo en Bundesliga, 3 partidos, 3 derrotas. Soy del Barcelona, pero respeto a los madridistas que dicen la verdad. Son realistas, como por ejemplo JK Live y del Barcelona Mancuer. Pues muy bien, Jesús. Eso está estupendo. El de JKC Live sí lo he visto, pero no le tengo entre mis canales favoritos. Yo creo que Fede es fundamental de ahora, y es un buen canal, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que sea malo, pero tengo otros que me gustan más. Por lo que sé. Yo creo que Fede es fundamental de ahora en adelante y debería estar de titular.
Fede Valverde es titular para Ancelotti. Intocable para el Madrid y titular para Ancelotti. Da igual que Florian Wirtz sea culé, tío. También Isco era culé y tenía un perro que se llamaba Messi y jugó en el Real Madrid. A esto de culé, tal, Iniesta era madridista. Ahí lo tienes. Yo del Madrid y tal. Y luego pues, jugó en el Barça. Insisto, si de verdad el Ajax ha rechazado 90 millones por Antony, vamos a llamar a los Glazer. Oye, mirad, Asensio, por 30 millones, más variables, chao. Quique, no serás un fichaje sorpresa, ¿no? ¿Yo? ¿Para dónde? ¿Quién me quiere fichar? A mí no me ficha nadie, tío. A mí no me ficha nadie. Ningún canal, ni Dazan, ni la Liga. Yo estoy aquí contento y a gusto con mi canal, con Ana Paula. Y soy mi propio jefe, o sea que... Saludos desde Dallas. Why, how are you, Eliezer? ¿Cómo vas, tío? Bienvenido. Dallas. Hoy he visto un docureportaje sobre Dirk Nowitzki. Qué importante en Dallas, esa celebración 2011 de el anillo de la NBA. Unos Mavs que lo estuvieron peleando ahí durante 3 años, creo, ¿no? Más o menos. Y muy bien. Un auténtico fenómeno, Dirk. Espero que Antony no vaya al Real. No, no va a ir. Tranquilo, Jesús, no va a ir. Porque es extracomunitario. Y a día de hoy, nadie nos da el pasaporte a Vinicius. Quique, la medular para el partido del Español sería Kroos, Tchouaméni y Modric. Kroos viene de tener gripe, no le veo siendo titular. Yo me veo un 11 idéntico con la entrada de Rüdiger, o bien de lateral derecho, o bien de central por Militao. Ya os lo avanzo. Ya os avanzo que el 11 va a ser el mismo, exceptuando lo de Rüdiger, que creo que va a ser titular, no sé por quién. Antony en el Ajax es clave para que el United se lleve a Asensio. Hombre, y el Ajax si pierde a Antony, que va a jugar Champions, el Ajax es una baja muy importante. El lunes se presenta un nuevo colaborador del Chiringuito. Edu Aguirre no puede hacer seguimiento del Real Madrid. Ah, pues no sé quién será. Estaré atento, muy atento. Bellingham, hasta hace un mes era el sustituto perfecto de Modric. Ahora parece ser que su juego no se parece en nada a Modric. Dicho en Chiringuito. Hombre, es que Bellingham no sé quién ha dicho que se parezca a Modric. Modric se basa sobre todo en su valor técnico, en sus giros y recortes y en la precisión del pase. Bellingham es energía, conducción, desborde y ruptura desde el medio del campo y penetración por el flanco izquierdo. No tiene nada que ver con Modric, que suele jugar más bien a la derecha, es interior. Bellingham es un llegador desde la zona de interiores. Es un tipo que acumula mucha llegada. Físicamente un animal. Porfa, sugiero que no se vuelva a hablar en nuestros foros de aquellos jugadores que nos hayan faltado al respeto. A ver, yo creo, José, que hay que dejar que la gente hable de lo que quiera. No, pero gracias por la sugerencia, Gracias. Yo creo que se puede hablar de Mbappé en el sentido que cada uno considere. Siempre desde el respeto y la educación que intentamos tener en este canal de buen rollo madridista. El domingo voy a Cornellá, espero que Ancelotti no la líe. Alejandro, ya nos contarás, tío. Envíanos un vídeo reportaje o algo. Te lo ponemos aquí, Te lo ponemos en Madridismo al Día. Te haces ahí con un móvil ahí, te grabas. ¿Qué pasa? Soy Alejandro de Madridismo al Día. Aquí estamos, en Cornellá al Prat, a las afueras de Barcelona, tal. Bien. Para ti, ¿quién sería el sustituto de Modric? Pues ahora mismo habría que hacer una investigación de mercado que todavía no he hecho. Esto de hacer el scouting me lo dejé en el Rayo Vallecano, que era una de las cosas que hacía. Ahora lo hago, pero menos. Entonces, dejarme que yo vaya mirando los temas. Oye, que juega hoy el Girona, Juega hoy el Girona, pero no juega Reinier. Me cago en todo, macho. Reinier, ¿otro año al tirado o qué? Joder. El sustituto de Modric veremos quién es. Eliezer, dame un tiempo este año, te voy a mirar jugadores. Para mí Maxence Cacaret del Lyon tiene un pintón espectacular, pero vamos a ver. Ancelotti debe utilizar también a Fede Valverde de centrocampista puro con Rodrigo. Bueno, lo va a hacer. Sí, hacía scouting en el Rayo Vallecano. Ayudaba a mi jefe con los rivales, analizaba a los jugadores, tal. Hacía un poquito de scouting rival. Natasa, nuevo jugador del Getafe. Sí, Marisa. Así es, efectivamente. Sí, Girona-Celta tenemos ahora. O sea, se puede decir Girona y Gerona. Se puede decir de las dos maneras, ¿no? ¿Por qué los culés se ríen de Mbappé? Pues que se rían de lo que quieran. Pero vamos, yo si fuera culé no estaría para reírme mucho ahora. Arribas puede ser un magnífico futbolista. Vamos a ver hasta dónde llega. Reinaldo, yo confío en Sergio Arribas. Somos del barco de Sergio Arribas aquí.
Rudiger será titular contra el Español. Te diría al 80% que sí. Juega Miguel Gutiérrez y ahora le veré un ratito porque me apetece verle. Me apetece ver a Miguel. El Girona tiene una apuesta interesante. Encima tienen a Miguel y a Reinier, que son jugadores que de un modo u otro vamos a hacer seguimiento mediante la cesión o el 50% de los derechos federativos profesionales. O sea que yo estoy convencido que Miguel Gutiérrez va a volver al Madrid. Más pronto o más tarde. Yo estoy convencido. Es uno de esos talentos Castilla que amo. El sustituto perfecto para el Madrid es Kimmich. Hombre, Joshua Kimmich. ¡Oh! Jugadorazo, pero de centrocampista ya vamos bien ahora mismo. Reinier acaba de llamar y le falta una buena adaptación. Esperemos si sí. Sí, hombre. No estoy sacando conclusiones. Voy a intentar medir más mis palabras, que se me mide a mí con mucha precisión. Y hacéis bien, ¿eh? Que a veces me puedo columpiar. Como me columpié con lo de Valverde en el vídeo que subí. Muy buenas, Rubén Herbella, ¿qué tal? ¿Con quién coincidiste en el Rayo, si se puede saber? Bueno, con mi jefe, Quique Hernández en su momento, que hacía los partidos, narraba, llevaba la web, llevaba todo, era una máquina. Es la persona que me introdujo en el mundo de la radio deportiva. El que apostó por mí, mientras otros me querían joder, pues él apostó por mí. Y un auténtico fenómeno. También consiguió que me conociera Pedro Pablo Parrado en Es Radio y todo lo que es el Grupo Risa. Y ahí me quedé también en Es Radio, gracias a Quique, al cual le mando un beso y un abrazo fuerte. Es una de esas personas grandes que uno conoce en su vida y que se le quedan dentro. Kimmich y Musiala son la hostia, pero del Bayern no lo sacas. Lo de Musiala va a ser complicado, sí. Rubén, eres súper majo. Pues muchas gracias, tío. Porque últimamente la gente me dice que soy seco, que soy borde, que sonrío poco. Cuando me dicen que soy súper majo, pues me sube la moral. Pero gracias, gracias. Gracias porque, oye, también la cosa es que empaticemos todos a nivel personal, que se genere una buena vibra, buen rollo. Eso, guay. Guay. Sustituto para Modric ahora mismo no lo hay. A verlo lo hay. O sea, yo si me pongo a buscar interiores con talento, calidad y tal, seguro que los encuentro, pero tienen que formarse al más alto nivel. Hombre, yo me iría por Kevin De Bruyne, no te jode, pero es que Kevin De Bruyne no sale ni por 180 millones. O sea, Kevin De Bruyne es una bestia. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de... Bárbara Banda? A ver, hay una noticia de Bárbara Banda, ¿no? Dame un momento. Ah, vale. Esto es para un campeonato nacional que va a jugar Bárbara Banda, que va a jugar con Zambia. Nada, tranquilidad, chavales, tranquilidad. ¿Crees que ficharemos a alguien? Pues yo soy algo escéptico, pero no se puede descartar nada. Tati Castellanos es un buen jugador, Peleón, con gol. No la líes, ¿no? Ya. Cacaret y Beers, sí, es que, joder, macho. Lo de Florian Wirtz es una pena, porque Florian Wirtz es jugador Mannschaft alemán, o sea, muy inteligente, con cositas de Ozil, pero parece centrado, o sea, un jugador para crecer como centrocampista. Brahim Díaz va a estar el año que viene en el Madrid, yo estoy convencido, Lo que tengo que ver es de los Cubo, Reinier. Cubo tiene el tema del pasaporte y Reinier igual, pero vamos, yo creo que los dos tienen su potencial y hay que valorarlos. El Madrid no trabaja mal, con todo esto. El Madrid tiene jóvenes con potencial. Otra cosa es que se aprovechen. Gracias, Ferrubio, por esos likes. Vamos ahí. En el Mundial encontraremos algún Modric, tranquilo. Claro, todo eso se va viendo. Todo eso va llegando. Pero bueno. En fin. A ver. No entiendo. Ciertos comentarios que no entiendo. Ávila. Chimi. El Chimi Ávila. Bueno, sí, me parece un buen delantero. Ágil, buen rematador, tal. Buen golpeo. Ya está. Para el Osasuna está bien. Ha tenido una lesión muy grave, El Chimi Ávila y se recuperó. Importante. Hablando de Modric, ¿a quién verías como su sustituto? No lo estamos hablando. Hemos hablado de Cacaret, Maxence Cacaret. Hemos hablado de en un futuro Florian Wirtz siendo algo diferente. Hay que ver. Todavía... ¿Qué pasa con Luis Enrique? ¿Ya puede jugar? ¡Vamos! El Betis. Vamos a ver a Luis Enrique.
Fijaos en Luis Enrique, ex Fluminense. Yo lo llevo diciendo desde hace tiempo. Luis Enrique va a ser un pelotero. Pelotero. Acordaos de aquí a un año. Nico Varela es muy bueno, pero es un perfil distinto. Y Milinko Savic yo creo que ya, ¿no? Milinko Savic sonó mucho hace tiempo y ya está. O sea, jugador para equipo medio alto de Italia, bien, pero no sé. Tampoco le veo un talento tan descomunal y una calidad. Tiene fuerza, llegada, tiene disparo de fuera del área, tiene remate en segunda zona. Ve bien los espacios vacíos, pero... Quique, ¿no ves a Peter Federico de extremo? Hombre, es que... Joder, Fernando, si fuera por mí... Si fuera por mí, yo hubiera metido ya en la primera plantilla a Peter Federico y a Sergio Arribas. Yo hubiera dejado que Benzema, Rodrigo y Vinicius estuvieran ahí, con Valverde, los 4, y metiendo poco a poco a Peter y a Sergio Arribas. Con Hazard ahí, pues venga. Eso hubiera hecho yo. Pero claro, yo no hago la plantilla del Real Madrid. La gente diría, no, es que los vas a tener muertos de risa. Con el calendario que hay, ya te digo yo que hay minutos para los dos. A mí Fabián no me convence. Ya os lo he dicho. Yo, vamos, es más, os lo digo. Para ir a por Fabián me quedo con Ceballos. O sea, lo digo así. Sin ser tampoco fan de Ceballos. Oye, por cierto, hoy fue el debut de Robinho ante el Cádiz en 2005. Yo os voy a decir una cosa. El debut de Robinho en Cádiz para mí ha sido el debut más bestia y fulgurante de un futbolista en el Real Madrid. Incluso por encima del de Ronaldo, que marcó un doblete, un hat-trick contra el Alavés, me acuerdo. Era un escándalo. Ese partido de Robinho es una cosa de locos. Robinho luego se perdió, dejó algunos detalles, algunas cosas, pero ese Robinho era una cosa de locos. Un desparpajo, una libertad, un juego. Sí, amigo mío, a mí también. Amigo mío, vamos a hacer un club de Sergio Arribas y Peter Federico, en este canal, que los queremos mucho. Talento del Castilla. O sea, además criados en Madrid. Y bueno, ya sabéis que Peter Federico en la colonia Marconi, donde creció también Raúl González. Quique, la liga es más fuerte que el año pasado. Por el Barça, sobre todo. Yo estaba de vacaciones en Benidorm cuando debutó Robinho. Fue una cosa de locos. Eso fue una puta barbaridad. O sea, yo pensaba, te juro que ese chico podía ser crack mundial, pero a un nivel... A un nivel de locos. De locos. O sea... Delanteros centros por Sudamérica o Centroamérica, ¿cómo está? Pues no es un mercado que ahora mismo yo conozca en exceso. Yo te hablaría de un jugador que está siguiendo Yuri Calafat dentro del mercado brasileño, que ha sonado, pero menos que Hendrick o Mateus Nascimento, que es Víctor Roque. Víctor Roque de Atlético Paranaense. Que tiene una pinta Gabriel Jesús curiosa. Cerquita a tu barrio, Fer. Estás por ahí, cerca de Marconi. Antonio Blanco, que le vaya bien en el Cádiz, a ver si juega. Aunque con Sergio González, miedo me da, como le haga la de Lunin. Pues nada, chicos, yo lo voy a ir dejando aquí porque voy a tener que hacer cosas con el canal. Se ven vídeos, va a haber cositas. Atentos al canal, que va a haber cosas. Y mañana muy probablemente vamos a estar con el Castilla, así que no os lo perdáis. El canal otra vez está funcionando bien. Estoy contento, habíamos tenido unos días difíciles. Y sois unos fenómenos, sois los que me dais la vida para yo seguir haciendo vídeos, seguir haciendo cosas, tío. O sea... Los directos me dan mucha vitamina. Así que nada, chicos, mañana atentos porque puede haber directo con el Castilla y muchos más vídeos y mucho más contenido de todas las secciones del equipo, ¿vale? Así que nada, cracks, gente, veteranos y noveles, nos vemos en el próximo